En este día quiero hablar con ustedes de los falsos profetas. Dice la palabra de Dios allá en Hechos 20:30 que de vosotros mismos se levantarían. Entonces esto no nos debe extrañar, ni siquiera nos debemos admirar de nada, ya que el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Y si nosotros nos ponemos a analizar a través de la historia, pues podemos ver la falsedad desde allá de Eva, como esta serpiente dice que era astuta. Y si nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, podemos ver allí que cuando los hijos de Dios iban a consultarlo, pues allí iba Satanás. Y en realidad yo le doy crédito porque ¿qué va a andar haciendo allá afuera? Aquí es donde él tiene que trabajar, porque aquí es donde él busca a quien engañar. Si nosotros vemos cuando una casa es limpia, dice ya en Lucas capítulo 11 del versículo 24 en adelante, dice que este espíritu se va a rondar, a andar por el desierto y busca 7 espíritus peores para venir a posicionarse nuevamente de aquella casa que fue barrida. Entonces, si nosotros analizamos a los falsos profetas, a estos falsos doctores que menciona allá en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3, dice que introducirán herejías. Estas herejías, dice allá en Tito, capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos, dice, contumaces, o sea, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores de las almas. Incluso en Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, en secreto, hombres impíos que buscan la forma de introducirse. Lógico, utilizan algunas artimañas donde se hacen pasar por personas inofensivas y te hablan muy bonito. Por eso dice allá el apóstol Pablo, dice, porque yo no fui a ustedes con palabras lisonjeras. A veces nosotros mismos nos les ponemos de pechito porque queremos que nos digan aquello que nosotros queremos oír, que nos hablen palabras dulces. Y lógico que todos estos piñeros, bribones, lo saben utilizar esta gran ventaja que tienen a su favor. Si nosotros vemos allá en Mateo 24, versículo 4, dice que miremos que nadie nos engañe. Incluso en el 5 dice que vendrán muchos en el nombre y a muchos engañarán. Que vendrán muchos en su nombre y a muchos engañarán. Si nosotros relacionamos esto con Isaías, capítulo 4, versículo 1, dice que solamente quieren que el nombre de Dios sea nombrado sobre ellos, pero quieren construir su propio pan, su propia doctrina, vamos. Quieren hacer lo que a ellos les parece, actuar arbitrariamente. Se quieren llamar cristianos en pocas palabras. Ustedes hablan con muchas personas, dicen, es que yo soy cristiano. Todavía te dicen, ¿y usted cuándo conoció a Cristo? Dando por enterado que ellos ya lo conocieron. Cuando allá en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al 4, dice que si no hablan conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Él, no le han conocido. Entonces, continuando con este relato de los falsos profetas, dice en Mateo 7:15,
guardados de los falsos profetas. O sea que tenemos que prevenir, prever. Incluso dice en Jeremías 23, versículo 16 y 17, dice que no escuchemos sus palabras, porque ellos ya son diestros. Al ver al apóstol Pablo, nos recomienda ya en el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué nos dice o por qué nos advierte el apóstol Pablo en esa primera carta que tengamos cuidado de la doctrina? Dice Mateo, capítulo 24, versículo 11, dice que muchos falsos profetas se levantarán. Incluso en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que nada más buscan sacar tajada. Siempre nos van a hablar de bonanzas, nos van a hablar de prosperidad. Lógico, para engañarnos. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Por qué Dios nos hará saber esto a través del apóstol Pablo? Si nosotros vemos allí en Hechos, capítulo 4, versículo 30, dice: y de vosotros mismos se levantarán. O sea, ni siquiera van a ser de allá afuera para llevar discípulos tras sí. Ellos no quieren que usted vea a Cristo. Ellos quieren ser ellos los protagonistas. Quieren que tú seas seguidor de ellos. Y viene por allí un ejemplo en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, donde dice que nos hará un naufragar de la fe. O sea, nos harán que perdamos ese rumbo, ese blanco que es Cristo. Y todavía dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19, dice que salieron de nosotros, lo peor de todo. Pero nos aclara, dice: mas no eran de nosotros. Es por eso que yo le digo a la Grey de la Iglesia de Dios lo que dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 1: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Incluso nos lo dice en el capítulo 2, de allí mismo, versículo 17, dice: mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece dentro de la iglesia de Dios, pero permanece haciendo su voluntad. No permanece desviando a los hijos de Dios. Y a nosotros, como parte de su ministerio, dice ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que estar al pendiente de estas personas fraudulentas, de estas personas que quieren desviarlos de la doctrina, enseñándoles que tienen que aprender quizá el hebreo, cuando la palabra de Dios dice que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y verdad. Ya nomás nos hace falta que nos digan que tenemos que ir hasta Jerusalén a darle topes ahí al muro, o enviar con ellos una cartita y que nos cobren. También dice en Tito, capítulo 3,
versículo 10 dice: rehúsa, hombre hereje, después de una y otra amonestación. ¿Qué nos está pidiendo con esto? Que rechacemos a quien va tras una creencia de esas novedosas. Si nosotros analizamos bien las Escrituras, como dice en Juan capítulo 5 versículo 39, dice que las escudriñemos. Incluso dice en Hechos capítulo 11 versículo 17, dice: estos fueron más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque se cercioraban si las cosas eran así, para que no los engañaran. Entonces yo lo único que les puedo decir, que tengamos cuidado. Porque de adentro de la misma iglesia de Dios salen aquellos que van a derrumbar a 2, 3 de esos que no estamos al pendiente de escudriñar la palabra de nuestro Dios, de estar en oración, de estar velando, para que aquel día que nuestro Señor Jesucristo venga o nos presente delante de Dios, le pueda decir: aquí están los que tú me diste, los que guardaron tu palabra. Es así como yo quiero agradecer el tiempo que usted ha dispuesto para escucharme en este autovideo que yo mismo estoy presentando aquí delante de ustedes. Gracias, hermanos. Gracias, amigos, y que la paz de Dios siempre esté con ustedes.